va a hacer un dibujo medio real y después el otro va a hacer un dibujo para esquematizar. Sabe sus límites, ¿no es cierto? Un límite superior que es el borde inferior de la mandíbula, ¿no es cierto? Un límite anterior que es la línea media del cuello, ¿ya? Este dibujo es de este lado, solo esto, ¿ya? Entonces, límite anterior, línea media del cuello. Límite posterior, el músculo trapecio. Y su límite inferior, el borde superior de la clavícula. ¿Ya? Aquí tenemos esto. Esto va a estar así. Este ya más esquematizado. Aquí me faltó el hueso de oído. Hueso y oído. Ahora, nosotros habíamos dicho que el músculo principal que me va a ayudar a formar lo que son estos triángulos va a ser, ¿qué músculo viene? El esternocleidomastoideo, ¿no es cierto? El esternocleidomastoideo. El esternocleidomastoideo me lo va a dividir en dos triángulos. Un triángulo anterior y un triángulo posterior. Hasta ahí estamos bien, ¿no es cierto? El cuello va a presentarme cuatro límites: superior, anterior, posterior e inferior, ¿no es cierto? Y va a presentarme lo que es el músculo esternocleidomastoideo, que me lo va a dividir en dos triángulos: un triángulo anterior y un triángulo posterior. ¿Ya? Ahora, vamos a tener también otro músculo. Es el músculo digástrico. No se van a olvidar. Músculo digástrico, con su cliente posterior y su cliente anterior. Aparte de eso, vamos a tener lo que es el músculo homoioideo. El músculo homoioideo es un músculo de los infraioideos, ¿no es cierto? Músculo de los infraioideos. Y aquí ya tenemos lo que son del triángulo anterior. Vamos así. Del triángulo anterior me va a dar un triángulo, 2, 3 y 4. Y posteriormente 1 y 2. ¿Ya? 1, 2, 3 y 4. 1, 2. El triángulo anterior me va a dar el triángulo anterior, hemos dicho, ¿no es cierto? Triángulo anterior. Y este es el triángulo posterior. El triángulo anterior me va a presentar 4 subtriángulos, ¿no es cierto? 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? De los cuales este triángulo es el submandibular. ¿Ya? Triángulo submandibular. No, el digástrico me lo va a limitar. Este es el músculo digástrico. ¿Ya? Este es el músculo digástrico. Ahora, les voy a decir cómo está formado, para que me entiendan ahora. Estamos dejando su quinta materia. ¿Saben cuál es su quinta materia? No. ¿Saben cuándo saben? Ya. El triángulo submandibular va a estar limitado por. ¿Cuál creen que sea su límite superior? A ver, razonen ustedes. La mandíbula. Borde inferior de la mandíbula, ¿no es cierto? ¿Cuál es su límite posterior? ¿Segura? ¿Qué? Eso. Vientre posterior del digástrico. Es este, ¿no es cierto? ¿Y su límite anterior? Vientre anterior del digástrico. Este es el músculo digástrico, chicos. ¿No? ¿Nadie trajo otro marcador? ¿Otro color? No sé si se va a pasar. Soy pobre. Ya. Nadie tiene, ¿no? A ver. Isabel tiene. Es para que de otro color lo dibujen los músculos, para que no se confundan. Ni ¿a ti sí lo tenía? Yo no sé. Tengo esta, no sé si tiene. Ya. Tenemos al triángulo submandibular.
triángulo submandibular. Sus límites van a ser, su límite superior es el borde inferior de la mandíbula. Su límite posterior es el vientre posterior del músculo digástrico. ¿Y su límite anterior? Vientre anterior del músculo legal. No hay cómo se pierde. ¿No es cierto? Límite posterior, vientre posterior del digástrico. Límite anterior, vientre anterior del digástrico. Este triángulo se va a llamar submandibular, porque está debajo de la mandíbula. ¿No es cierto? Después tenemos aquí otro triángulo. Es el triángulo sub. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es el mentón, ¿no es cierto? Triángulo submentoniano. Submentoniano. Este triángulo acá. Ahí y ahí. Triángulo carotidio. ¿Por qué creen que se llama carotidio? Porque por ahí va a pasar la carótida, ¿no es cierto? Ni cómo. Triángulo carotidio. Y quiero que me lo razonen sus límites. Y por último, triángulo muscular. A ese ya no hay cómo. Triángulo muscular. ¿Ya? Yo lo he dibujado de un lado, de este lado. ¿No? Ahí está. Para que lo entiendan mejor. Triángulo anterior, triángulo posterior. ¿No es cierto? Este triángulo anterior, sus límites, ya les dije. ¿Cuáles son sus límites? A ver, aquí. Sus límites. Si este es el triángulo anterior, olvídense de los demás triángulos. Este es su triángulo anterior. Su límite posterior, ¿cuál va a ser? El borde anterior del esternocleidomastoideo. Tienen que decirlo así, no solo tienen que poner esternocleidomastoideo, ¿ya? Su límite superior, borde inferior de la mandíbula. Y su límite anterior, línea media del cuello. Este triángulo anterior va a dividirse en 4 subtriángulos, si quieren pueden llamar. ¿No es cierto? Ahora, ¿este qué triángulo es? Triángulo posterior. ¿Cuáles son sus límites? Su límite posterior es el trapecio. Su límite inferior, el borde superior de la clavícula. ¿Y su límite anterior? Borde posterior del esternocleidomastoideo. ¿Ya? No hay cómo se pierde. Así razónenlo. ¿Ya? Ahora, vamos con este. A ver, pero ya lo entendieron, ¿no es cierto? Triángulo anterior, triángulo posterior. ¿Quién me lo va a dividir al cuello en esos dos triángulos? El esternocleidomastoideo. ¿No es cierto? Ahí está. Ahí ya está, pero como que más abierto. Vamos a tener triángulo submandibular o submaxilar, también se llama. ¿Ya? Al triángulo submentoniano, al triángulo carotidio y al muscular. ¿Ya? Estos son triángulos ¿de quién? ¿Qué triángulo es este? Anterior. El triángulo anterior. Y el triángulo posterior va a presentarme simplemente dos triángulos. Un triángulo occipital y un triángulo supraclavicular. Entonces, ¿este qué triángulo es? Occipital, ¿no es cierto? Y este supraclavicular. Entonces va a presentarme simplemente dos. Triángulo occipital y triángulo, ¿cuál es el otro? Supraclavicular. Ahí está. ¿Ya? Ahora, razonemos. Tenemos el triángulo occipital. ¿Ya? ¿Qué músculo es? Y El homoideo. el homoioideo. El homoioideo se va a originar de ¿qué es? El hueso hioides. Se va a originar del hueso hioides porque es un músculo infraioideo, ¿no es cierto? Se está originando debajo del hueso hioides, ¿no es cierto? Entonces este homoioideo va a venir y lo va a cruzar al esternocleidomastoideo. Gracias a este cruce que hace,
me lo va a dividir en un triángulo occipital y supraclavicular al triángulo posterior. ¿Me entiende? Aquí está. Hueso hioideo. Este es el músculo homohioideo. Y este es el esternocleidomastoideo. Esto así como en X. ¿Ya? El músculo homohioideo al triángulo posterior se lo va a dividir en dos: occipital y supraclavicular. ¿Ya? Porque imagínense que no haya este músculo homohioideo. Sería un triángulo posterior y nada más, ¿no es cierto? Pero el músculo homohioideo viene de hioides y me lo divide en uno occipital y uno supraclavicular. ¿Ya? Entonces, si ya sabemos eso, vamos al triángulo occipital. ¿Cuáles son sus límites? ¿Su límite posterior cuál es? El trapecio. ¿Su límite inferior? La cara anterior superior. Borde superior. Borde superior del homohioideo. ¿Y su límite anterior? Borde Posterior del esternocleidomastoideo. Ahora, el triángulo supraclavicular. ¿Su límite inferior? En la superficie. Borde superior de la Borde superior de la clavícula. Su límite posterior. Borde inferior del del homohioideo. ¿Y su límite anterior? Borde Posterior del esternocleidomastoideo. No hay cómo se pierdan así, ¿no es cierto? ¿Hasta ahí lo entendieron? Lo voy a hacer pasar otra vez. Lo voy a hacer pasar. ¿Ya? Aquí lo mismo, mira. De aquí a aquí, ¿quién va a venir? El esternocleidomastoideo. Y de aquí a aquí, el homohioideo. Ahí, este homohioideo ya me lo dividió en dos triángulos, al triángulo posterior. En uno, posterior. occipital, y el otro, supraclavicular. Ya tenemos completo el triángulo posterior. Ahora el triángulo anterior. ¿Qué me falta? El músculo, digamos. El digástrico, ¿no ves? Con su vientre posterior y su vientre anterior. Y ya tenemos los cuatro triángulos, ¿no es cierto? ¿Este qué triángulo es? Sí, submandibular. ¿Y este? Submentorial. Porque está debajo del mentón. Este, carotídeo. ¿Por qué? Porque pasa la carótida. Porque pasa la carótida. Y este, muscular. Vamos a decir sus límites de cada uno. Vamos con el digástrico, con el triángulo submandibular. ¿Su límite superior cuál sería? El borde mandibular. ¿Su límite posterior? El El vientre posterior del digástrico. ¿Y su límite anterior? Vientre anterior. El vientre anterior del digástrico. Submentoniano. Su límite inferior. Hueso hioides. Su borde superior, su cara superior del hueso hioides. Su límite anterior. La línea La media línea media del del cuello. cuello. ¿Y su posterior? Es el vientre anterior Anterior del músculo digástrico. El carotídeo. ¿Ya? Su límite superior. el Vientre vientre Posterior del músculo digástrico. Su límite posterior. el músculo externo. El externo. La cara anterior. El borde. El borde anterior del esternocleidomastoideo. ¿Y su límite anterior? El homohioideo. ¿Ya? El muscular. Su límite posterior. Línea Línea media del cuello. Su límite inferior. ¿Qué músculo es? Borde Borde anterior del del esternocleidomastoideo. ¿Y el superior? Borde inferior. El homohioideo. ¿No es cierto? Y ahí están los cuatro triángulos. Aquí abajo. El triángulo posterior está el triángulo occipital y el supraclavicular. El occipital, su límite posterior es el trapecio. trapecio. Su límite superior, Borde inferior su límite inferior, Borde superior del homohioideo. homohioideo. el supraclavicular. Su límite anterior, Borde superior del Borde inferior el del homohioideo.
El posterior Borde posterior de la Este es lo más real. y el inferior. Borde superior de la clavícula. ¿Ya? No hay cómo se pierde. Yo hice allá, simplemente es. Pero aquí está. Este es completo. Hueso y oído. Entonces la clave, ¿qué creen que sale? Huesoioides, esternocleidomastoideo, ovoideo. ¿Este qué es? Trapecio, y la línea. Línea línea media, media del cuello, clavícula, clavícula y su músculo digástrico. músculo digástrico. Eso les va a ayudar a que puedan limitarlos bien a los triángulos. Ahora, más jodido. Cada triángulo tiene